¿Cómo está Talía, Alessandra, Piero? Ahí tenemos una primera respuesta. Piero dice que son siete los continentes. Claro, la Antártida sería el sexto continente, pero como vamos a ver por cada continente, principales países y capitales, población y calidad de vida, así como aspectos económicos, la Antártida queda descartada, porque si bien es cierto es un continente, no presenta países ni división política. Por esa razón, es correcto, Talía. ¿Ah? Sí, la Antártida sería el continente número 6. Bien, entonces analicemos el siguiente mapa. Una pregunta clave analizando el mapa. Díganme, ¿qué océano es el que separa a América de África? Muy bien, el Atlántico. ¿Qué océano separa África de Oceanía? África de Oceanía, el Índico, correcto. Y entre Asia y América, ¿qué océano encontramos? El Pacífico. Muy bien. Ahora escuche bien la siguiente interrogante. ¿Qué océano separa Europa de Asia? ¿Qué océano separa esos dos continentes, Europa y Asia? Y la respuesta es, mirando el mapa, y la respuesta es ninguno. No existe océano que separe Europa de Asia. Es más, Europa y Asia forman una sola masa continental. Es como si fuera un solo continente. Pregunta entonces, ¿por qué estudiamos dos continentes y solamente son una masa continental? ¿Por qué en los libros o hasta en Wikipedia no dice Europa y los países conjuntos? Sin embargo, cuando uno entra a cualquier enciclopedia o atlas, están separados. Países de Europa, países de Asia. Correcto, como dice Piero. ¿Por qué no hay un continente que diga Eurasia y estén entremezclados todos sus países? Mongolia con Austria, Japón con Luxemburgo, China con Dinamarca. Ya, por ahí va la cosa. ¿No le parecería algo extraño ver en un mismo capítulo China y Alemania? ¿O España y Tailandia? ¿Qué es lo que notaría de llamativo en esa lista de países? Ajá, esa es la razón. Piero dio con la respuesta. Profe, habría muchas diferencias culturales, lingüísticas y hasta religiosas. Porque mal que bien, profesor, Alemania se parece a Austria y Austria se parece a Italia. E Italia se parece un poco a Francia y Francia a España, España a Portugal. O sea, existe en Europa una cultura muy parecida. La fuente es la misma, es judeico-grecorromana. También políticas, tiene razón Arturo. Tiene razón, también políticas. Por ejemplo, en Europa, los países son democracias. En Asia podemos afirmar que todas son democracias. China es una democracia. Corea del Norte, o lo que está pasando ahora en Myanmar. A ver, para que vean qué cosas terribles ocurren en diferentes partes del mundo y no nos enteramos. Googleé Myanmar y fíjese la masacre que ha ocurrido hace solamente unas cuantas horas. Correcto, Piero Alessandro, usted también escuchó la noticia. Pero de repente la mayoría no, ¿no? Myanmar se escribe como justamente lo ha puesto en el chat Piero. Antes se llamaba Birmania, de repente usted lo saca más como Birmania. Es muy famoso este país por las grandes imágenes de Buda.
a lo largo del territorio. Los Budas más grandes, las estatuas de Buda más grandes, parado echado, suelen ser de Myanmar. Antes, repito, llamado Birmania. Bien, creo que la mayoría ya ha podido googlear sobre Myanmar. Y los cientos de civiles masacrados por el gobierno militar. En Myanmar hay una dictadura de dictaduras, jóvenes. Terrible, terrible. Y correcto, Japón es más que una monarquía, un imperio. Porque el jefe de Estado en Japón no tiene la categoría de rey, es emperador. Recuerde que Japón tiene emperador. Entonces, jóvenes, por esa y otras razones, es que se les estudia separados. Ahora sí, jóvenes, con todos estos ejemplos que he dado, ¿entiende ahora por qué estudiamos separados Asia y Europa? Creo que sí, ¿no? Principalmente por razones culturales. Principalmente por razones culturales. Pero cuando usted mire el mapa, dirá, pues, profe, pero yo veo que están juntos. Sí, pues están juntos, pero no sueltos. Es más, si a alguien se le ocurriese llamarle Eurasia a este continente, yo creo que estaría cometiendo una injusticia. Y le explico por qué. Sí, es cierto, muchos le llaman Eurasia a esa masa continental unida, pero a mí me parece que sería una injusticia, porque Eurasia suena a que la mitad es de Europa y la mitad es de Asia. Y mire el mapa, ¿la mitad es de Europa? No. Europa, a ver, siendo optimistas, Europa, ¿qué porcentaje tendrá de esa masa continental? ¿40%? ¿Le daría usted 40%? Yo creo que sería menos del 30%, ¿no? Entre 20 y 30%, veintitantos por ciento. Sí, yo creo que sería veintitantos por ciento. Europa con respecto a Asia. Ah, pregunta Nicolás. Profe, ¿y Rusia? Rusia es un país, escuche, transcontinental. ¿Qué significa que Rusia es transcontinental? Significa que tiene territorios al menos en dos continentes. Tiene usted Rusia, parte europea, Rusia, parte asiática. Jóvenes, Rusia, ya que mencionó Nicolás el caso de Rusia. Rusia, ¿dónde tiene mayor territorio? ¿En Europa o en Asia? En Asia. Sin embargo, ¿en qué parte tiene mayor población? ¿En qué lado tiene mayor población? En el lado europeo. Tanto así que la capital, Moscú, se encuentra en el lado precisamente europeo. El problema del lado asiático es que hace mucho frío. Recuerde que la parte norte de Asia, que corresponde a Rusia, es una gran zona llamada ¿cómo? ¿Cómo se llama esa zona norte de Rusia? Una zona muy fría. Siberia, ¿no? Siberia, correcto, María, Siberia, correcto, Nicolás, es el nombre de esa región en el norte. Así es, Piero. Bien, mire, cuántas preguntas se pueden hacer con un simple mapa. Pasemos a la siguiente. Comenzamos con América, entonces, jóvenes. ¿Cuánto es la superficie de América? Vamos a ampliar la imagen. Y tenemos más de 42 millones de kilómetros cuadrados, jóvenes. 42 millones de kilómetros cuadrados. Límites, a ver, veamos el mapa. Por el norte. Por el norte, ¿qué tenemos, jóvenes? El océano glacial ártico. Por el norte, el océano glacial ártico. Por el este, el océano Atlántico. Ahí lo estoy marcando con una elipse enorme para que no se pierda. Por el oeste, ¿qué tenemos? El océano Pacífico. Y por el sur, la confluencia de los océanos Pacífico y Atlántico. ¿Dónde?
en la parte más austral del continente. Cabo de Hornos, dígame, ¿Cabo de Hornos pertenece a Chile o Argentina? El punto más meridional del continente, ¿pertenece a Chile o Argentina? Cabo de Hornos. Deje de lado sus antipatías viscerales de repente. Y aquí nada tienen que ver. Bueno, no sabemos si Alessandra puso Argentina por cierta versión a Chile, pero la respuesta es Chile. Cabo de Hornos está en Chile. Muy bien. Ahora veamos la división política. Conformado por 35 estados soberanos, 35 países independientes, jóvenes, libres. Ahora bien, jóvenes, dígame, de esos 35 estados soberanos, ¿cuál es el más extenso? O mejor, dígame cuáles son los 3 países más extensos de América. En orden, 1, 2 y 3. Y comenzamos. 1, ¿Canadá o Estados Unidos? ¿Cuál es más grande? ¿Canadá o Estados Unidos? Canadá. Y segundo a nivel mundial, solamente superado por Rusia. Número 2, ¿Brasil o Estados Unidos? 2 en América, jóvenes. Correcto, Estados Unidos. Y tercero, el más grande de América Latina, el gigante sudamericano, Brasil. Brasil. Iría de vacaciones luego del ciclo y del ingreso, espero yo, por parte de usted, a la universidad, a relajarse un par de semanas a Brasil. En este contexto, iría a Brasil y, para ser más exactos, iría a la Amazonía brasileña, a Manaus. Yo creo que no, por la cepa brasileña, ¿no? La mutación del coronavirus, que es mucho más agresiva. Y es la que, por ejemplo, ha hecho que, si no me equivoco, el día de ayer o anteayer haya sido el día más triste con respecto a la pandemia, porque es el día en el cual han fallecido más compatriotas. Sí, jóvenes, si usted no se había percatado, estamos en la cúspide de la segunda ola y hay gente que todavía no se da cuenta. Bueno, eso es lamentable. Pero bueno, mencioné sobre la cepa porque mencioné a Brasil, pues. Y ya que hablamos de tamaños, ¿se animaría a decirnos en qué puesto está el Perú según extensión? Entre los 35 países, ¿en qué lugar está el Perú? A ver, esperamos algunas respuestas. Vamos a leerlas. María dice sexto. Piero, uno de los dos acertó. El otro se acercó nada más. Correcto, Nicolás y María. La respuesta es sexto lugar. Profi, ¿quién es séptimo? Séptimo es Colombia. Nos habíamos quedado en el tercer lugar. Cuarto lugar, Argentina. Quinto lugar, México. Y sexto, el Perú. Más abajo, séptimo, Colombia y todos los demás. ¿Estamos, jóvenes, entonces mal o bien posicionados en tamaño? Salir sextos de 35. Me parece que es una buena posición, pero no infle mucho el pecho. No se pavonee demasiado. ¿Por qué, profesor? Porque no estamos hablando de educación, de salud, de tecnología. Estamos hablando solamente de tamaño de países. Ojalá algún día seamos sextos en educación o en salud, ¿no? Sistema de salud. Ya ni les digo en qué puesto estamos en salud, ¿no? ¿O quiere que le diga? Ya le voy a decir, ¿ya? ¿En qué puesto estamos en educación, jóvenes? En América. Según las pruebas de la OCDE, llamadas PISA,
Correcto, Piero. Correcto, Talía. Carlos, y bien abusivo. Profe, de 35 estamos puesto 36, dice Carlos. Carlos es bien, bien ácido, ¿ah? Tiene un humor muy, muy cáustico. Bien, jóvenes, estamos penúltimos. ¿Sospecha usted quién está último? Último lugar en habilidad lógico y matemático. Último lugar en ciencia, tecnología y ambiente. ¿En cuánto curso? Último lugar en habilidad verbal. Jóvenes, no le ganamos ni a Guatemala. No le ganamos ni a Honduras. No le ganamos ni a El Salvador con todo y sus pandillas. No le ganamos a Bolivia, no le ganamos a Paraguay. No le ganamos a Venezuela. Profe, entonces ¿a quién le ganamos? Le ganamos a Haití, el país más pobre de América. O sea, si Haití no existiese, ya se imagina, pues, ¿no? Pero aparte de 35 estados soberanos, tenemos en América 23 territorios dependientes. O sea, 23 dependencias. Territorios que pertenecen a otros países, por lo general europeos. Yo voy a mencionar una dependencia y usted me dice a qué país pertenece. ¿Le parece? Ya comienzo. Es más, voy a señalar esta dependencia en el mapa. Es a la vez la isla más grande del mundo. Se llama Groenlandia. Ahora escriba, ¿a qué estado pertenece? Groenlandia. Muy bien, Arturo, Piero y María. Al Reino de Dinamarca, un país que se ubica al norte de Alemania. ¿Qué sabe sobre Dinamarca? Aparte que es una monarquía y está en Europa. A ver, ¿algún dato sobre Dinamarca, jóvenes? Que uno de sus gentilicios es danés o danesa. Correcto, Piero, que es uno de los mayores en IDH. No solamente en Europa, sino a nivel mundial. Tiene razón. Por tanto, su calidad de vida es altísima. ¿Recuerdan cuando yo les hice que googleen Tasmania, energía eléctrica? ¿Qué dato encontramos? Que en Tasmania, esa isla de Australia, el 100% de la electricidad era de origen ¿qué? Era renovable. Ya, un país que también está cerca del 100% es Dinamarca, energía verde. Y bueno, para los peloteros, los futboleros, recordarán a Dinamarca de repente con algo de tristeza, ¿no? Recuerda que perdimos el primer partido del Mundial en Rusia 2018 contra Dinamarca, ¿no? El penal fallado, ¿recuerda? Ya, contra Dinamarca fue pues. Bien, sigamos. Otra dependencia. Curazao. La isla de Curazao. ¿A qué estado pertenece? Muy bien, Arturo. Al Reino de los Países Bajos. Recuerden que el estado se llama oficialmente Países Bajos, aunque de repente exista algún alumno o alumna aquí en el salón Aula 22 que se resista a llamarle Países Bajos y todavía le esté llamando por ahí como Holanda, ya sabe, no se llama Holanda el estado, se llama Países Bajos. De repente será la última vez que les diga a estos jóvenes. Estamos en la penúltima semana. No creo que la próxima semana haya pie a decirles eh, esa indicación, esa observación. Bien. Ahora dígame una cosa, pero con franqueza, la verdad. ¿Había escuchado antes la palabra curazao? Y si la respuesta es sí, ¿en qué contexto? Correcto, Naomi sí nos dice la verdad, ¿no? Porque alguien dirá, sí, profe, había escuchado justamente el día viernes en el programa de Canal 7 llamado Geomundo, ¿no? Donde dan noticias y análisis del mundo, de noticias internacionales, hablar de ese estado. Creo que pocos van a decir eso, ¿no? Que ven Geomundo. A ver, ¿usted ve Geomundo?
No ve Geomundo. ¿Por qué no ve Geomundo? Si solamente dura media hora. Es gratis. Profe, ¿en qué canal pasan? En el canal del Estado. Ese canal que usted borró de su control remoto, sí, ese canal. El canal 7 que tiene muy buena programación. Ya sabe entonces, a partir de ahora y hasta el último día de sus vidas, o hasta que saquen el programa por bajo rating. Sí, joven, hay que rescatar ese programa, poca gente lo ve. ¿Ah? A esa hora hay mucha competencia, pues. La gente está más bien esperanzada, está más preocupada viendo otros programas. Pero de 6:30 a 7 de la noche, en Canal 7, usted puede ver, sintonizar el programa Geomundo. Emily dice que no tiene televisión. ¿Le creemos? Creo que no. No tiene televisión en su cuarto de repente. Bien. Pero como decía Naomi, la mayor parte, Italia también, la mayor parte habíamos escuchado el nombre Curazao por el nombre de una tienda. Es más, alguien diría por ahí mitad de broma, mitad en serio. Sí, profe, también conozco Electra. La Curazao y Electra, profe. Bien, jóvenes. No, Curazao es una isla ubicada en el Caribe que pertenece a los Países Bajos, así como Aruba. Tercera dependencia. Este es fácil, ¿ah? Islas Malvinas. Si bien es cierto, están frente a Argentina, le pertenecen a... Ya, no se olvide, lo mismo. ¿Cómo se llama el estado? El estado no se llama Inglaterra. El estado se llama Reino Unido. Dentro del estado del Reino Unido están Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte. Pero claro, como Inglaterra es la zona más extensa, más poblada y donde se ubica la capital Londres, es la más conocida y se cree pues que Inglaterra es igual al Reino Unido, pero no es así. Islas Malvinas o Falklands, como le llaman los británicos, pertenece al Reino Unido. Y la última, jóvenes, ya un comodín, una fácil, una papayita. La Guayana Francesa, ¿a quién le pertenece? La Guayana Francesa. Claro, pues a Francia, ¿no? Ahí no quedan dudas. Y ahora sí, la última de las dependencias, porque no podemos mencionar todas tampoco. Bermudas. Las Islas Bermudas, jóvenes. Correcto, pertenecen al Reino Unido también. Y dígame, cuando usted escucha la palabra Bermudas, ¿qué se le viene a la mente? A ver, lluvia de ideas. Bermudas, triángulo. Diga lo primero que se le viene a la mente, ¿no? ¿Qué más? Desapariciones, abducciones, misterio, isla. Siga, siga. Aliens, dice Carlos, ya puede ser. Naufragios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ropa? Ropa. Ah, la ropa, las bermudas. Bueno, puede ser, ¿no? Los lugareños usan prendas más o menos así, ¿no? En vez de pantalón, bermuda. Ya, vale, vale, vale. Claro, pero ayuda, jóvenes, tiene razón. Propio de zonas tropicales, pues. O usted estaría en pantalón, jean, allá en Isla Caribeña. ¿Estaría con pantalón? ¿Hasta el tobillo? No creo, estaría con una bermuda, ¿sí o no? Floreada, seguramente. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ya sabe de dónde viene el nombre Triángulo de las Bermudas, de estas islas que pertenecen al Reino Unido, en el Mar Caribe. Pero aparte de 23 dependencias, tenemos un Estado libre asociado. Dígame, ¿cuál sería ese Estado libre asociado a los Estados Unidos? No es Estado independiente, pero tampoco es dependencia. Ni ellos saben que son jóvenes. Puerto Rico. Puerto Rico. Aunque sus propios habitantes no lo pronuncian así, ¿no? ¿Ha escuchado a los boricuas cómo pronuncian Puerto Rico? Si gusta, lo puede escribir.
Sí, hay ciertos inconvenientes con la letra R, ¿no? Bien. Seguramente alguna vez he escuchado algún artista nacido en Puerto Rico, ¿no? Eh, las subregiones en las cuales se divide América son, como usted ya sabe, América del Norte, América Central, América del Sur, y podríamos hasta mencionar una cuarta zona, las Antillas. Jóvenes, ¿qué son las Antillas? Las Antillas son las islas del Caribe. La más grande es Cuba. Otras, Jamaica, Puerto Rico, la Española que contiene a dos países, Haití y República Dominicana, las Bahamas. Esas que he mencionado son las Antillas mayores o menores. Las que he mencionado, jóvenes, son las Antillas mayores o menores comandadas por Cuba. Muy bien, son las mayores y las más conocidas. Pero, jóvenes, no podemos pasar a la siguiente diapositiva sin antes mencionar que también tenemos Antillas que, y son las menos conocidas, las Antillas menores. Usted dirá, profe, pero no se ve nada. Aquí en el mapa, las Antillas menores salen en un recuadro, pero este recuadro es bien pequeño. Sí, es verdad, mira, aquí está el recuadro. Lo voy a marcar de rojo, ¿ya? Ahí lo he marcado, joven. ¿Ve el recuadro rojo? Al norte de Venezuela. Ya. Pero pensando en usted, porque, profe, no sea abusivo, no se lee nada. Hemos hecho un zoom. Hemos hecho una ampliación. Aquí en la parte inferior izquierda. Para todos ustedes, jóvenes. Aquí están las Antillas menores. Y para que pueda ver a los 8 estados, vamos a poner la pantalla a todo tamaño. Y con elipses de color. A ver, ¿qué color usamos? Naranja. Mencionamos sus nombres. A ver, jóvenes, aquí va. ¿Qué dice aquí? La primera. San Cristóbal y Neves. Segunda, Antigua y Barbuda. Tercera, Dominica. Cuarta, Santa Lucía. Quinta, San Vicente y las Granadinas, aunque aquí dice solamente San Vicente, pero su nombre completo es San Vicente y las Granadinas. Sí, nombres medio raros, ¿no? Barbados. ¿Ha escuchado usted hablar de una cantante de nombre Rihanna? De repente tiene un póster de Rihanna ahí en su cuarto. Bueno, Rihanna no es británica, no es canadiense, no es estadounidense, es de Barbados, aquí, del Caribe. La penúltima se llama Granada, así como la fruta que le gusta. Granada. Y el octavo país es el que está más cerca a Sudamérica, especialmente a Venezuela. ¿Cómo se llama? Capital, Puerto España. Nombre. A ver, esto sí, espero que lo hayan escrito. Voy a leer el chat. ¿Cómo se llama la Antilla menor más próxima a Venezuela? Trinidad y Tobago. Esas son las 8 Antillas menores. Jóvenes, sea franco. Salvo Trinidad y Tobago, ¿sabía usted de la existencia de las otras? ¿Había escuchado alguna vez usted hablar de, a ver, hablemos en formas algunas, correcto? Por ejemplo, ¿había usted escuchado hablar de San Vicente y las Granadinas? Diga la verdad. Barbados sí, de repente, ¿no? Pero San Vicente y las Granadinas. Arturo dice que sí. La mayoría que no. Y no se sienta mal. Porque, jóvenes, ¿con qué frecuencia en los medios salen noticias sobre San Vicente y las Granadinas?
¿cuántas horas habría que esperar frente a CNN en español para escuchar una noticia de San Vicente y las Granadinas? Por ejemplo, que pase un huracán, ¿no? O alguna noticia extraña. Bueno, además esto me hace recordar una canción que seguramente usted eh, cantó a todo pulmón cuando estaba en primaria. ¿Recuerda usted la canción de las Américas? Cuando tenía 6 añitos, 7 u 8. ¿Recuerda con la profesora haber cantado la canción de las Américas? ¿O usted ya estaba haciendo TikTok ya? No creo, ¿no? Nada, cantaba la canción de las Américas. ¿Será posible? Bueno. mm, Voy a mencionarles la letra de la canción, ¿le parece? De repente algunos recuerdan. Comenzaba más o menos así, creo. Un canto de amistad, de buena verdad, unidos nos tendrá eternamente por nuestra libertad. Y el coro decía, el coro sí lo recuerda, y así el coro no lo recuerda, nunca la cantó entonces. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela y Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Ya? A ver, he tenido que cantar todavía, he tenido que aterrorizar sus oídos para que usted pueda recordar una canción de primaria que tenía en el inconsciente, mire. ¿Por qué razón no la recordaba? De repente, no sé, recuerdos reprimidos que usted ya no quiere volver a tener en mente. Pero bueno, la cosa es que ya recordó, algunos recordaron la canción. Mi pregunta es sobre esa canción. ¿Salen todos los países de América en esa canción? ¿En alguna parte del coro sale San Vicente y las Granadinas? ¿O Antigua y Barbuda? Sí, hay un país llamado Antigua y Barbuda, así se llama. No aparecen. De repente también por esa razón es que no los conocemos. Pero existen, jóvenes, ¿ah? Arturo sí los conocía algunos. O a todos de repente. Veamos ahora las capitales de los principales países. Comenzamos con Norteamérica. Si bien es cierto, las ciudades de mayor población de Canadá son Toronto y Montreal, la capital es Ottawa. De Estados Unidos, Washington, Distrito de Columbia, DC o DC, como quiera mencionarlo. México ya no se dice México DF, sino simplemente Ciudad de México, ¿ah? En América Central, comenzamos con Costa Rica, capital San José, sede también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José. El Salvador, San Salvador. Guatemala, Ciudad de Guatemala. Honduras, Tegucigalpa. Nicaragua, Managua. Panamá, Ciudad de Panamá, a orillas del Pacífico. Antillas Mayores, Cuba, La Habana. Haití, Puerto Príncipe. Jamaica, Kingston. Antillas Menores, Barbados, Bridgetown. Trinidad y Tobago, Port Spain o Puerto España en castellano. Argentina, Buenos Aires. De Bolivia, la capital no es La Paz, la capital es la antigua Chuquisaca, Sucre, capital constitucional. Brasil, hasta los años 60 fue Río de Janeiro. Ya no. Brasilia. Chile, Santiago. Colombia, Santa Fe de Bogotá, más conocido como Bogotá. Ecuador, San Francisco de Quito, más conocido como Quito. Guyana, Georgetown. Paraguay, el otro país mediterráneo, Asunción. De Perú, bueno, creo que la conoce.
Uruguay, Montevideo. Surinam, Paramaribo. Y de Venezuela, no es Lima, por si acaso, ¿eh? Es Caracas, la capital. Sí, porque no falta por ahí alguno que diga, no, Lima, no. Es Caracas, joven. América Física. Veamos primero el relieve. Cordilleras. Tenemos tres. Las montañas rocosas, la Sierra Madre en México y los Montes Apalaches. Vamos a marcar qué le parece en el mapa las cordilleras con rojo. Aquí van. Primero, las montañas rocosas, la más importante. Mire, una cordillera ubicada al oeste del continente, paralela al Océano Pacífico, recorre Estados Unidos y llega hasta Canadá. Esto que estoy marcando entonces se llama montañas rocosas, también llamadas rocallosas, es lo mismo. Muy bien. Como si fuera la continuación de las rocosas en México. ¿Qué tenemos? La Sierra Madre. Son dos ramales, occidental y oriental, pero aquí en el mapa, como es muy pequeño solamente, mencionamos Sierra Madre. Y para terminar, también en América del Norte, aunque de altitud menor, una cordillera antigua, es paralela al Atlántico, cordillera vieja ya, antigua, en proceso de erosión. Las otras están que se levantan todavía. Estos son los montes Apalaches. Jóvenes, entonces tiene usted las tres cordilleras más importantes. Las más largas son las montañas rocosas. En América Central, no las voy a dibujar, pero tenemos la cordillera central y la volcánica. Y en el sur, bueno, es conocido por todos, abarca Venezuela, ahí lo estoy dibujando, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y cierre de frontera entre Chile y Argentina, llegando hasta la Patagonia. Jóvenes, escriben en el chat, ¿de qué cordillera estoy hablando? Es la más larga del planeta. Es la cordillera más larga del mundo. ¿Cómo se llama esta cordillera? Que prácticamente divide toda Sudamérica en dos vertientes, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. Claro, muy bien, nos referimos a la cordillera de los... La cordillera de los Andes, perfecto. Pero no solamente vemos en Sudamérica cordilleras, también hay macizos y escudos. Con respecto a los macizos, tenemos el sistema brasileño, los sistemas de Parima y Pacaraima, y escudos, el Guyano y el de La Plata. Llanuras, estas las voy a marcar de verde, ¿qué le parece? A ver, de verde. En el centro de Estados Unidos, la gran llanura norteamericana, donde están las praderas. Aquí lo estoy marcando. En Sudamérica, la llanura amazónica. Ahí está. En Sudamérica también, en Argentina, las pampas. Zona ganadera, agrícola. Y en Venezuela, los llanos del Orinoco. Desiertos, aquí usamos el amarillo. Desiertos. Colorado, en Estados Unidos. Ahí está. Anahuac, o mejor dicho, Arizona y Sonora en México, en Estados Unidos y México. Arizona en Estados Unidos, Sonora en México, frontera. En Sudamérica, Sechura en Piura y Atacama en el norte de Chile, el desierto más seco del mundo. Mesetas, Colorado y Anahuac, ¿no? Colorado y Anahuac. En Norteamérica,
Mato Grosso, al sur de la selva amazónica, Collao y Patagonia, aquí en Sudamérica. Penínsulas, Alaska, esta la voy a marcar de azul. Ya, la península de Alaska, la península de Florida, donde está Miami, la península de California o Baja California, aquí en México, y la península de Yucatán, cerca al Golfo de México. Esas son las 4 principales penínsulas. En Sudamérica no destaca una gran península, ¿no? Islas, ya le había mencionado, lo marco de celeste. Groenlandia, la isla más grande del mundo, Groenlandia. En Sudamérica, Tierra del Fuego, al sur de Chile y Argentina. Y las Malvinas, que pertenecen al Reino Unido. Estrecho, en el sur, el estrecho de Magallanes, que comunica el Pacífico con el Atlántico. Hablemos ahora de hidrografía. Primero, Norteamérica. Usemos el color azul. Y voy a dibujar en estos momentos, o voy a remarcar, jóvenes, voy a remarcar al río más largo de Norteamérica y uno de los más largos del mundo. Dígame, ¿esto que estoy marcando corresponde al curso de qué río? Mire, desemboca en el Golfo de México. No se olvide, es el más largo de América del Norte. Su nombre parece trabalenguas. Muy bien, nos referimos al río Mississippi. O también conocido como el Mississippi Missouri. El Missouri es su principal afluente. Más ríos de Norteamérica. A ver aquí. Este río cruza la meseta del Colorado, formando un cañón llamado Gran Cañón. Luego recorre el desierto del mismo nombre, desierto del Colorado, y desemboca en el Golfo de California. Nombre, Río Colorado, que forma el Gran Cañón. También tenemos un río que recolecta las aguas de los 5 grandes lagos en la frontera Canadá-Estados Unidos. Escribe en el chat, jóvenes, ¿de qué río estamos hablando? Recolecta, desagua, es el efluente de los grandes lagos. Lleva las aguas a territorio del Atlántico. Muy bien, es el río San Lorenzo. Desemboca en la costa canadiense. San Lorenzo. Y el último río, jóvenes. Fronterizo entre México y Estados Unidos. El río ya es una frontera natural. En el mapa vemos su nombre. ¿Cuál es? Río Bravo. También llamado así. También llamado, y lo escribo, Río Grande. En la mayor parte de los mapas aparece con el nombre de Grande. Bravo es el nombre que le dan los mexicanos. Y antes de hablar de Sudamérica, no se olvide los Grandes Lagos, una región ubicada entre Estados Unidos y Canadá. ¿Dónde destaca aquel lago? Y aquí arriba lo voy a remarcar. El lago Superior. Luego del Mar Caspio. Ya que estamos hablando de lagos, en Sudamérica, ¿cuál es el lago más extenso? ¿El Maracaibo venezolano o el Titicaca peruano-boliviano? A ver. ¿Cuál es el lago más extenso de Sudamérica? ¿El Maracaibo o el Titicaca? Que no le gane el nacionalismo barato. Correcto. Una cuestión objetiva. El lago más extenso es el lago Maracaibo, una zona petrolera en Venezuela. Vamos a dibujarlo entonces. Vamos a pintarlo de azul. Con ustedes. Aquí, el lago Maracaibo, muy cerca del Atlántico. Y aquí, el lago Titicaca. Ahora sí, ríos de Sudamérica. Este río desemboca en el Atlántico. Nace en Perú, culmina en Brasil. ¿En qué parte del Perú? En la región Arequipa, Cordillera de Chila, Nevado Quehuilla. Adquiere diferentes nombres. Por ejemplo, se llama Purímac, se junta con el Mantaro, se llama N,
se junta con el Periné, se llama Tambo, se junta con el Urubamba, se llama Ucayali, y es desde la localidad de Naute, en Loreto, que pasa a llamarse ¿cómo? Ahora sí dígame lo más fácil. Creo que esta es la pregunta más fácil de todo el ciclo. Todo lo que he mencionado, jóvenes, ¿corresponde a qué río? Es el más largo, caudaloso y forma la cuenca más extensa del planeta. Ojalá no encuentre sorpresas en el chat. ¿De qué río estamos hablando, jóvenes? Ya lo terminé de marcar en el mapa. Muy fácil la pregunta, ¿no? Bueno, nos referimos al río Amazonas. ¿Cuál es el segundo río más importante en América del Sur? No es el Orinoco, no es el Magdalena, no es el San Francisco, que están dibujados aquí. A ver, aprovecho para dibujar, para remarcarlos. El Orinoco en Venezuela, desemboca en Delta. El Magdalena en Colombia, desemboca en el Caribe colombiano. El San Francisco, enteramente en Brasil, sino que nos referimos al río Paraná, Río de la Plata. Nace en Brasil con el nombre de Paraná. Luego llega a la frontera con Paraguay, se une con el río Paraguay y pasa a llamarse, justamente en esta zona, Río de la Plata, prácticamente cerca a la desembocadura. Desemboca en el estuario más grande del mundo, el estuario del Río de la Plata. Bien, América, población y calidad de vida. ¿Cuánta gente hay en América? Poco más de 1.000 millones de habitantes, jóvenes. Poco más de 1.000 millones. Densidad poblacional, como la del Perú, 24,4 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque en América Central, por la poca extensión de esta parte del continente, llega a casi 90 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo es el reparto de la pobreza en América Latina? O sea, ¿cuál es el país que tiene a la mayor parte de su población en condición de pobreza, ya sea esta pobre, muy pobre o extremadamente pobre? Y el país número 1 es Honduras, con 52,6%. Le sigue Guatemala, con 48,8%. Venezuela en tercer lugar, con 35,6%. México en cuarto lugar, sorprende lo de México, ¿no? 34,8%. Nicaragua, empatado en ese cuarto lugar, 34,8%. Perú, que muchos quieren, profe, ¿dónde está Perú? En el noveno lugar, con casi 24% de pobreza. O sea, de 4 peruanos, 1 es pobre. Y los 3 últimos, Argentina, 7,1%, Chile, 6,4%, y el de menor índice de pobreza es Uruguay, con 2,9% de pobreza, menos de 3% jóvenes. Indicadores poblacionales. ¿Cuánto es la esperanza de vida? Como la del Perú en el último censo. 75 años. 75 años. Crecimiento natural anual. América crece a tasa de 1,3%. Más que el Perú. El Perú crece solamente 1%. Natalidad. Y aquí la diferencia. En natalidad, mortalidad y fecundidad, América del Norte obviamente presenta menos número que el resto de América Latina o el resto de América. En América del Norte, natalidad 14 por 1.000. Y en América Latina, más, 16,5 por 1.000. Mortalidad en América del Norte, 6 por 1.000. En América Latina, 6,4. No hay mucha diferencia tampoco, ¿eh? Fecundidad, aquí sí hay una diferencia. En América del Norte, 1,9 hijos por mujer. En América Latina, más de 2. Recuerde que en el Perú sale 1,6, ¿no? 1,6. Distribución de la población. En América del Norte, la población urbana es 82%. Y en América Latina, 79%. Cada vez hay menos población campesina. IDH. ¿Cuáles son los 3 países en América de mayor IDH? Canadá, Estados Unidos y en tercer lugar Chile. El Perú se ubica, al igual que Costa Rica y Panamá, en el bloque de IDH alto, con 0,750. Y el país de IDH más bajo es Haití,
con 0,498. Principales recursos. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá sobresalen como los más industrializados. En la llanura norteamericana, o sea, las praderas, se desarrolla una agricultura altamente productiva e intensiva en maíz, trigo, soya, avena. Alaska y el Golfo de México son las zonas de mayor producción de extracción de petróleo. Vemos en la foto la fábrica en el estado de Washington, Estados Unidos. La planta de Boeing, donde fabrican los aviones. Y esta foto corresponde, jóvenes, con una imagen como esta, ¿qué actividad económica se le viene a la mente? Aparte del cultivo de frutales, cacao y tabaco, ¿cuál es el motor económico de los países caribeños? El turismo. En la imagen, jóvenes, Punta Cana en República Dominicana. Tiene usted enormes piscinas, albercas, rodeadas del mayor lujo posible, palmeras que le hagan sombra, y si está aburrido de estar en la piscina, a unos cuantos metros la arena blanca lo espera con el mar celeste. Bien. América Central y el Caribe. Economía basada en la agricultura, café, cacao, plátano y caña de azúcar, la explotación de metales y principalmente el turismo. Nos acercamos al receso, jóvenes. América del Sur, en cambio, tenemos Perú, Bolivia y Chile, son los principales países mineros. Brasil es el primer productor de hierro en América y el segundo a nivel mundial, solamente superado por Australia. En cambio, Venezuela, Brasil y Ecuador sobresalen como los principales países exportadores de petróleo, especialmente Venezuela. En la imagen inferior, la mina de cobre más grande del planeta queda en Chile, la mina Escondida, cerca de Atacama. Y aquí, jóvenes, mire esto de acá. Compare esto con la Pampilla en Ventanilla. Acá son como 20 Pampillas. El complejo industrial petrolero José Anzoátegui en Venezuela. Con respecto a Asia, un adelanto, jóvenes, un adelanto con respecto a Asia, y un poco más que América, 44 millones de kilómetros cuadrados. Los límites los puede ver en el mapa. Por el norte, el océano glacial ártico. Por el sur, el Índico. Por el este, el océano Pacífico. Y por el oeste, Europa y África, ¿no? Por el istmo de Suez. División política, son 49 países independientes, 4 territorios dependientes, 6 estados no miembros de la ONU, como Taiwán, 2 regiones autónomas dentro de China, Macao y Hong Kong, que es más conocida. Y luego del receso vamos a ver las capitales de los principales países y las zonas en las cuales se divide Asia. Jóvenes, vamos a pausar la grabación. Bien, y les había mencionado que vamos a primero identificar las principales regiones en las cuales se divide el continente asiático. Veamos, pues. A ver todos. La zona que está de color azul en el norte es la zona de Asia septentrional, que básicamente corresponde a un solo país. ¿Qué país? Rusia, ¿no? Cuya capital es Moscú, aunque recordemos que Moscú está en el lado europeo. Luego, de color celeste, puede ver aquí, color celeste están los países de Medio Oriente. Es el Asia suroccidental. Países más importantes, Israel con su capital Tel Aviv, Jordania, Amán, Arabia Saudí, Riad, Irak, Bagdad, Irán, Teherán. De color ocre, ¿sí? Color naranja arcilloso, tenemos Asia Central, donde destacan 2 países, Mongolia con su capital Ulaanbaatar y Nepal con su capital Katmandú. Asia Meridional es la parte sur, que está aquí de fucsia. 3 países, India con la capital Nueva Delhi,
Pakistán, capital Islamabad. Bangladesh, Dhaka. De color verde, el sudeste asiático o Asia del sudeste. Países: Tailandia, capital Bangkok. Vietnam, Hanoi. Malasia, Kuala Lumpur. Indonesia, Yakarta. Filipinas, Manila. Y finalmente, Asia Oriental, así se le llama a la zona comprendida por países como la República Popular China, capital Beijing o Pekín castellanizado, Japón, capital Tokio, Corea del Sur con su capital Seúl. Habría que recordar que también en Asia Oriental están Taiwán, la isla de Taiwán, capital Taipei, y Corea del Norte con su capital Pyongyang. Aspectos físicos de Asia. Primero, el relieve, jóvenes, importantísimo. ¿Cuáles son las principales cordilleras? Desde luego, tenemos que mencionar al Himalaya, porque alberga al punto más alto de la Tierra, el Monte Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Dibujemos, pues, ¿qué le parece el Himalaya? Aquí, de color rojo, al sur de China y norte de la India. Estos son los Himalayas. El Karakorum, que está muy cerca, es otra cordillera cercana al Himalaya. Ambas nacen en el nudo de Pamir. En el Karakorum destaca la segunda montaña más alta del planeta, el K2 o Golden Austin, con 8.611 metros sobre el nivel del mar. Mesetas, bueno, ya está demorado. El Tíbet, conocido como el techo del mundo, en la parte oriental de China. En la parte, disculpe, occidental de China, ¿no? Occidental de China. Y la meseta de Siberia Central. Esta la voy a marcar elipse naranja. ¿Qué le parece? A ver. Acá está la meseta de Siberia Central. Aquí, meseta de Siberia Central. Y aquí de morado, el Tíbet, el techo del mundo. Llanuras, estas las marco de verde. La llanura siberiana, acá tenemos, por ejemplo, la llanura de Siberia Occidental, todo esto de acá. La llanura de Manchuria, al norte de China, cerca a Rusia. Aquí está. La llanura china y la llanura indoganguética. Bueno, ahí les he marcado de verde, aunque mejor voy a cambiar de color porque me voy a ir a profe, pero verde, verde está todo. Ya, a ver, vamos a usar un color, ya bueno, atípico, ya, el negro, ya. Si no lo han visto bien, ya, de negro. Esto que estoy marcando, jóvenes, es la llanura de Siberia Occidental. Aquí la llanura de Manchuria. Esta es la llanura china, donde desembocan los ríos amarillo y azul. Y esta es la llanura indoganguética. Se llama así porque es el territorio comprendido entre el río Indo y el río Ganges. Esas son las principales llanuras y son las productoras agrícolas. Desiertos, el árabe, el sirio y el de Gobi, entre China y Mongolia, el Gobi. Penínsulas, estas sí las podemos marcar con elipses azules. A ver, mencionan aquí. Por el Pacífico, Kamchatka, que es esta de acá en Rusia. Corea. E Indochina, en el sudeste asiático. Archipiélago, Japón, Filipinas e Indonesia, en el Pacífico. Hidrografía. Comencemos con los ríos que culminan en el Ártico. Yenisei y Obi. Los marcamos en el mapa. Este es el Obi. Nace en los montes Altai. Recorre Rusia por la Rusia asiática por la parte occidental. Desemboca en el Ártico.
En la parte central tenemos el río Yenisei. Estos son ríos de la vertiente del Ártico. Ríos que culminan en el Pacífico, 3, de norte a sur. Este que voy a mencionar nace en la meseta del Tíbet, también conocido como Amarillo, nombre chino, el río Huangho, más conocido como Amarillo, desemboca en el norte, desemboca en el Mar Amarillo. Pero el más importante es este que vamos a mencionar ahora. Es el río Azul, o río Dragón. En chino, el río Yangtze-Kiang, o simplemente Yangtze. El río más importante, el río más largo del continente asiático. Y también nace en la meseta del Tíbet, pero rumbo al sur. Es el tercer río más caudaloso del planeta, luego del Amazonas y el Congo africano. A ver, los que tienen buena vista, ¿cómo se llama este río que recorre la península de Indochina y desemboca en delta en la parte sur? A ver, los leo, jóvenes. ¿Qué río es el último que he dibujado? Ya mencionamos al Huangho, ya mencionamos al Yangtze-Kiang. Gracias, Nicolás, gracias, Emily. Ese es el río Mekong. Nótese, estos 3 ríos desembocan en el Pacífico y nacen en la meseta del Tíbet. El más importante, el Yangtze-Kiang. Ahí, en la cuenca del Yangtze-Kiang, se encuentra la represa de las 3 gargantas, la más grande del planeta. Y ahora, jóvenes, ríos que desembocan en el Índico. Los 2, justamente en la parte sur. Primero, el río Sagrado, el río Ganges, que cuando se une con el Brahmaputra, forma el delta más grande del mundo, el Ganges. Y el otro, que nace en los Himalayas, pero se va hacia el sector occidental, es el río Indo, que recorre India y Pakistán. Lagos, lo mencioné antes del receso, jóvenes. ¿Cuál es el lago más extenso del planeta? Queda en Asia. Sus aguas son saladas, de ahí su nombre. Saladas como si fueran aguas de mar, pero no es mar, es lago. Pero repito, su nombre es... El Mar Muerto es un lago de aguas saladas, es verdad, pero es muy pequeño. Este se puede ver en el mapa al menos. Ya, para aquellos que no lo han visto, acá lo estoy dibujando. Bueno, más que dibujando, estoy resaltando su silueta. Correcto, Piero, correcto, María. Nos referimos al Mar Caspio. Este es el lago más extenso del mundo. Tiene aguas saladas, porque son restos de un antiguo océano. Por eso, Xiomara, uno es muy extenso. Si usted estuviera a orillas del Mar Caspio, no vería la orilla contraria. Su vista se perdería ahí en la superficie de agua de este lago. Parece un mar, y encima es de aguas saladas. Recuerde también que este lago es de origen residual, o sea, es el resto de un antiguo mar de verdad, es lo que quedó. De ahí su nombre, Mar Caspio. Lo mismo ocurre, Xiomara, con el Mar Muerto, que también es un lago, pero de aguas saladas. Bien. No se preocupe, Xiomara, muy buena pregunta, al contrario. Sí, pues es verdad. Uno diría, profesor, ¿por qué no le llaman lago Caspio y se acabó el asunto? Podría ser. Mire, al este del Mar Caspio hay otro lago que tiene nombre de mar. Dígame el nombre. Ahí lo puede leer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lago con nombre de mar cercano al Mar Caspio? Y también tiene aguas saladas, el Mar de Aral. Ese es el famoso Mar de Aral. Y otra pregunta más con el mapa. Sí, es con él al final, no está medio borroso, es Aral. Ajá, Aral. ¿Cómo se llama el río fronterizo entre Europa y Asia que desemboca en el Mar Caspio? A ver, Xiomara, en el Mar de Aral, antes no podíamos ver la otra orilla. Xiomara, ahora sí se pueden ver las orillas en el Mar de Aral. ¿Por qué?
Porque el mar de Aral ha sido víctima de la mano del hombre. Googleen rápidamente. Mar de Aral, desaparición. A ver qué encuentran. Especialmente vean las fotos, ¿ah? Las fotos que usted va a ver del mar de Aral son desgarradoras. Rápido, jóvenes, en 20 segundos nada más. Googlee mar de Aral, ponga, puede colocar desastre, desaparición, desecado. Ajá, Xiomara, solamente conserva el 10% de lo que antiguamente fue. Sí, muchas partes del mar de Aral ahora son un desierto. Casi ya no existe. O sea, que en paz descanse el mar de Aral prácticamente, jóvenes. RIP. Profe, y en el mapa que usted ha colocado aquí, este mar de Aral es el de el antiguo o el de ahora. Bueno, como homenaje al mar de Aral, jóvenes, este es el tamaño que tenía el mar de Aral hace 40 años. Hace 40, 50 años. Ya no queda casi nada, jóvenes. En realidad es un charco. Prácticamente es como un charco ahora el mar de Aral. Y todo por culpa justamente de las actividades humanas. Cuando tenga tiempo, vea usted qué es lo que causó específicamente la desaparición del mar de Aral. Y tiene que ver con cultivos de algodón. Tiene que ver con desvío de ríos. Ya, había una pregunta que habían contestado acerca del río que desemboca en el mar Caspio. Muy bien, es el río Ural. ¿Y por qué se llama Ural, jóvenes? Se llama Ural porque nace en una cordillera que sirve de frontera entre Europa y Asia. ¿Cómo se llama la cordillera frontera natural entre Europa y Asia? Parte a Rusia en dos. Muy bien, Alejandro. Viene de los montes Urales. Como nace en los montes Urales, ¿qué mejor nombre que llamarle al río qué? ¿Cómo llamarle a un hijo de los Urales? Buen nombre, ¿no? Tiene que ver con el tema. ¿Cómo llamarle a un hijo de los Urales? Simplemente río Ural. Y dígame, ¿el río Ural es exorreico o endorreico? ¿El río Ural es exorreico o endorreico? Es endorreico porque no culmina en el océano. Culmina en un lago de nombre Mar Caspio. Ya, esto último lo he preguntado para que recuerde lo que vimos en la semana número 8. Sí, jóvenes, hace 9 semanas, cuando usted era más joven. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora, para terminar hacia jóvenes, población y calidad de vida. Para nadie es un secreto que Asia es el continente más poblado. ¿Pero por cuánto? ¿Qué proporción tiene? A ver, aquí va. Tiene 4.700 millones de habitantes. Para que tenga una idea. Profe, ¿y en el mundo cuántos somos? Somos 7.700 millones. O sea, de 7.700, Asia tiene 4.700, más de la mitad. Más de la, más de la mitad de la población mundial es asiática, jóvenes. ¿Cuáles son los países más poblados? Tenemos China, 1.390.000 millones de habitantes. China, 1.390 millones de habitantes. Casi 1.400 millones. India, cada vez más cerca. Casi 1.300 millones. El gráfico que está aquí en la parte inferior, el cuadro, es a julio del 2019. A la izquierda está la ubicación de cada país. Son los 11 países más poblados del mundo. A ver, ¿qué le parece si hacemos una revisión rapidísima? Bien, jóvenes. Número 1, ¿quién aparece? Número 1, jóvenes, China.
Ya no quedan dudas. China todavía. Profe, ¿y cuándo India alcanzará a China? Seguramente dentro de 10 años o un poquito más. En todo caso, jóvenes, usted, usted, de hecho que va a estar vivo cuando vea cómo India se convierte en el país más poblado del mundo. ¿Quién sabe? De repente ocurre eso cuando usted está terminando la universidad. Segundo puesto, jóvenes. Y cada vez más cerca China, jóvenes. Le respira la nuca China en población. Número 2, la India. 2, India. Tercer puesto, sacando cara por América. Escríbalo, tercer puesto. Puede colocar sus siglas, correcto, Estados Unidos. Cuarto puesto, se ubica en el sudeste asiático. Es un archipiélago, capital, Yakarta. Cuarto país más poblado del mundo. País de mayoría musulmana. Indonesia. Indonesia. Quinto, vecino de la India. Uno de los vecinos de la India por el lado occidental. Uno de sus archienemigos. ¿De qué país estamos hablando, jóvenes? India, aparte de China, ¿a qué país tiene como principal enemigo? A Pakistán. Ya, paramos la mano ahí. Dígame, de los 5 países más poblados del mundo, ¿cuántos son asiáticos? De los 5 países más poblados del mundo, ¿cuántos son asiáticos? 4. Eso es para que vea la proporción, el peso que tiene Asia a nivel mundial. Sigamos con la lista. Quinto puesto, sacando la cara por América Latina. Brasil. Disculpe, sexto puesto, ¿no? Sexto puesto, Brasil. Séptimo, el primero de África que aparece en la lista. ¿Cuál es el séptimo y primero de África, jóvenes? Continente que veremos la próxima semana. Nigeria. Octavo, el otro vecino de la India. ¿Cómo se llama? El otro vecino de la India. Por el lado oriental. Bangladesh o Bangladesh, como usted quiera, no hay problema. ¿No? Ahí dice Bangladesh, pero también se puede decir Bangladesh con H al final. 9. Es un país euroasiático, transcontinental. Nombre, el más extenso del planeta. Rusia. Décimo. Es un archipiélago ubicado en la parte oriental de Asia. Japón. Y décimo primero, México. Ahora dígame, de los 11 países más poblados, ¿cuántos son asiáticos? La respuesta está debajo del cuadro. De los 11 países más poblados, 7 son asiáticos, 7 de 11, 4 de 5. Y acá tenemos una infografía sobre densidad poblacional. Por ejemplo, el país más denso de Asia y uno de los de mayor, y uno de los de mayor índice en el mundo es Singapur, el microestado de Singapur. Casi 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Singapur. En tanto que el de menor densidad es Mongolia, como ya habíamos mencionado antes en otras clases. Solamente 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y mire el nombre, la mitad del mundo. Bueno, en realidad tiene más de la mitad del mundo, ¿no? Claro, nos referimos, claro, todo Asia tiene más de la mitad del mundo, pero esta parte de Asia tiene prácticamente la mitad del mundo, poquito menos de la mitad. Tenemos, por ejemplo, voy a ampliar la imagen. La mayoría de los 220 millones de habitantes de Pakistán viven en la ribera, en la vega del río Indo y sus afluentes. Solamente China e India concentran el 36% de la población mundial. Jóvenes, 2 países tienen más de la tercera parte del mundo, increíble. Esta zona que está marcada en círculo tiene más o menos el 50% de la población mundial. No es todo Asia, es solamente una parte. Luego, mire aquí. Todo esto que voy a marcar, jóvenes,
corresponde a un archipiélago. ¿Me puede decir cómo se llama este archipiélago? Lo marco de morado mejor. ¿Cómo se llama este archipiélago que estoy marcando de morado? Es el cuarto país más poblado del mundo. Islas Sumatra, Borneo, Java, entre las más importantes. ¿Cómo se llama este archipiélago? Ese es Indonesia. No, Pakistán es un país continental. Este archipiélago es Indonesia. Está en el sudeste asiático, muy cerca de Australia. Veamos cuál es la información sobre Indonesia. Dice, más de la mitad de la población de Indonesia vive en la isla de Java, que está pintada acá de morado. El gobierno, mire dato, va a fundar una nueva capital en la isla de Borneo, que está al norte y deshabitada, para corregir el desequilibrio demográfico. Alguna vez me preguntaron, creo, no sé si en este salón, profesor, ¿y los países pueden cambiar de capital? Bueno, si no preguntaron en este salón, de repente alguien sí lo pensó y por miedo escénico no preguntó nunca. Pero es válida, es una interesante interrogante. Los países, a ver, le pregunto a usted yo, ¿los países pueden cambiar de capital? Y la respuesta es, por supuesto, ¿no? Sí, todo depende. Brasil lo hizo, ¿no? Brasil lo hizo hace poco más de 60 años. Cambió de Río a Brasilia. Sí se puede, jóvenes. El mismo Perú durante la conquista colonia. La primera capital fue Jauja, luego fue Lima. Y mire el dato sobre Japón. Esto que voy a marcar de morado en el norte es el archipiélago de Japón. La información dice, el abrupto relieve de Japón ha concentrado la población en una estrecha franja costera, formando grandes conurbaciones. ¿Qué significa esto? Que las ciudades han crecido en forma horizontal y prácticamente se han fusionado entre sí. Eso es una conurbación. Esto lo mencionamos la semana pasada. Indicadores poblacionales, jóvenes. Comencemos con la esperanza de vida. Es menor América. La esperanza de vida es de solamente 67,3 años. Jóvenes, entre los 5 continentes, Asia ocupa el penúltimo lugar. Asia solamente supera a qué continente en esperanza de vida. Eso está fácil, jóvenes. Asia solamente supera a qué continente en esperanza de vida. A África. Recuerde que no mencionamos a la Antártida, Nicolás, porque ni siquiera estaría dentro de las posibles alternativas, dado que la Antártida no tiene población permanente, ¿no? Principales tasas demográficas. Ah, correcto. Recuerde que la cifra que estamos lanzando, Piero Alessandro, es promedio de todos los países de Asia. Pero tiene razón. El país de mayor esperanza de vida en el mundo es Japón y es asiático. Pero lo que pasa es que en Asia también tenemos países muy pobres. Siria, Afganistán, Mongolia, Myanmar, Pakistán. En China e India hay bolsones de pobreza. Yemen, entre otros. Ya, tasa de crecimiento, 1,9% anual. Recuerden, ¿el Perú cuánto es? 1%. Natalidad, 20 por mil. Mortalidad, 7 por mil. Fecundidad es alta, mire, 2,3 hijos por mujer. En el Perú es mucho menos de 2. Tasa de analfabetismo, 12,3% en varones y 23,7% en mujeres. Distribución, el 50% de la población vive en el campo, el otro 50% en la ciudad, es 50-50 prácticamente. IH, ¿cuáles son
¿Dónde encontramos el IH más alto? Hong Kong, región autónoma especial de China. Segundo puesto, Singapur. Tercero, Japón. Y los de menor IDH, curiosamente, coincidentemente, los tres con guerra civil. Yemen, Afganistán y Siria. Ahora compare o contraste dos realidades. Jóvenes, mira, a nivel de infraestructura. La primera imagen corresponde a un edificio en Singapur. Dígame, la terraza de estos son dos edificios unidos por una terraza tipo puente. ¿Me puede decir qué forma usted advierte en esta terraza? De repente había, sí, tiene forma de tiene forma de crucero. Es un país muy desarrollado, Singapur. Tiene forma de crucero. Y ahora, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ¿qué me puede decir de la infraestructura de esa ciudad en Siria? Más allá de la pobreza, ¿por qué cree usted que se ve así esa zona urbana de Siria? Disculpe, de Yemen, de Yemen. Me confundí, disculpe, de Yemen. Bueno, es el mismo problema que afecta a Siria. Claro, esa es una ciudad en Yemen luego de los bombardeos. Si afina bien la vista, puede ver en la parte inferior a los niños corriendo por la pampa jugando. Esos niños están expuestos a cualquier granada o explosivo que no haya reventado. Esa es la otra parte de la guerra que a veces no nos ponemos a pensar. Es terrible, jóvenes. Ah, y por si acaso, Yemen, a diferencia de Siria y Afganistán, se ubica en la zona más petrolera del mundo, en la península arábiga. No todos los países de la península arábiga son tan prósperos como Qatar o Emiratos Árabes Unidos, ¿ah? Bien, con respecto a los recursos, por regiones, la región siberiana, en las zonas frías, destaca la extracción de carbón y petróleo. En las zonas templadas, como en la foto, la actividad forestal, la agricultura, trigo, cebada y ganadería de bovinos y ovinos. Bovinos son vacunos. Como le dije en la imagen, campos de cultivo de trigo en Siberia rusa. Región central, extracción de hierro, carbón y petróleo. Agricultura y ganadería de subsistencia. Por ejemplo, tenemos aquí ganadería de subsistencia en Mongolia, o sea, ganadería extensiva, donde hay poca inversión. Región suroccidental. Eso que parece un centro comercial, jóvenes, es un centro petroquímico en Emiratos Árabes Unidos. Sí, jóvenes, destaca aquí la extracción de petróleo. También tenemos una agricultura y ganadería limitada por el desierto. Ahora vamos a China e India, la llamada región monzónica. China e India destacan en la producción de hierro y carbón. La agricultura en China e India es tecnificada. Proveen al mundo principalmente de arroz y té. Sobresale el ganado bovino en la India. Bovino es vacuno, ya le dije. Recuerde que las vacas son sagradas para la mayor parte de hinduistas. En Filipinas y Malasia destacan especies forestales como cedro, caoba y bambú. En la foto puede ver usted ahí los arrozales en terrazas como si fueran andenes, ¿no? En la República Popular China. Y las preguntas, jóvenes. A ver cómo le va. Uno, sobre el relieve de América. Pero nos piden, ¿en qué sector, jóvenes? Nos piden en el sector meridional. ¿Qué significa meridional? ¿Norte o sur? Sur, o sea, las proposiciones son en relación a América del Sur. Uno, en su sector oriental encontramos los montes Apalaches. ¿Verdadero o falso? Jóvenes, los montes Apalaches están en Estados Unidos. No tiene nada que ver con Sudamérica. Falso, ahí le estoy poniendo. Dos,
Como dice Piero, recontra falso. Muy bien. En el norte se ubican los sistemas de Parima y Pecaraima. En el norte de Sudamérica, ¿están estos sistemas montañosos? Sí. Están al norte de Brasil y al sur de Venezuela y las Guyanas. Eso es verdadero. Son sistemas montañosos. Las Islas Falkland, o sea, las Islas Malvinas, se ubican frente al litoral oriental patagónico. Verdadero. Frente a las costas argentinas, en el sector de la Patagonia. Y la última, en Sudamérica se localizan los desiertos de Sonora, Atacama y Colorado. Los tres no, falso. Solamente Atacama en Chile. Los otros dos son de América del Norte. Jóvenes, ¿cuál es la clave entonces a marcar? Marcamos la letra D. Falso, verdadero, verdadero, falso. Vamos a la pregunta 2. Un grupo de viajeros de aventura decide recorrer parte del continente americano. Parten de la ciudad de Tegucigalpa para luego trasladarse a la de San José. Recuerde, Tegucigalpa, a ver, escriba, ¿capital de qué país centroamericano? Muy bien, Tegucigalpa, capital de Honduras. Ya prosigamos. Para luego trasladarse a otra capital. Ahora dígame, San José, país centroamericano. Ahí se encuentra la sede de la Corte IDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, Costa Rica. Perfecto. Sigamos con el recorrido. Luego, por carretera, llega a orillas del río Orinoco. Jóvenes, río Orinoco. ¿Qué país? Ya están en Sudamérica. ¿Qué país? Los llanos del Orinoco. Por eso también le decimos llaneros. A quienes también le decimos llaneros. A los venezolanos. ¿Ya? Aunque usted le dice chamos, ¿no? Pero también les podemos decir llaneros. Finalmente, deciden terminar su travesía visitando el punto más alto de América del Sur. ¿Cuál es la montaña más alta de América del Sur? El Aconcagua. ¿En Chile o Argentina? ¿Dónde está el Aconcagua? En Argentina. De lo descrito, identifique los enunciados correctos referentes al viaje realizado por esos turistas. Veamos. Inician su recorrido de aventura en el estado de Honduras. Verdadero, porque comienzan en Tegucigalpa. Entonces ponemos la V de verdadero. 2. Llegan al río que demarca la frontera entre Venezuela y Colombia. Eso es verdad, porque el río Orinoco, en una parte de su curso, sirve de frontera natural. Verdadero también. Recorren el sector central de América, visitando el Tajumulco, que es el volcán más alto de Centroamérica. Falso, porque el Tajumulco está en Guatemala, que está más al norte, y su viaje lo han comenzado en Honduras. Esta es falsa. El Tajumulco está en Guatemala. Profe, pero de repente está en el recorrido. Recuerden que si van de Honduras a Costa Rica están yendo de norte a sur, y el Tajumulco está al norte. Y la última, llegan a la Cordillera Blanca, avistando al Huascarán, cumpliendo su objetivo final. Falso, porque el Huascarán a nivel de América no ocupa el primer lugar en cuanto a montaña. El Huascarán es la cuarta montaña más alta de América, sí, pero aquí nos piden la primera. La primera es el Aconcagua, en Argentina. Jóvenes, ¿cuál es la clave? ¿Cuáles son correctas? La B, 1 y 2. 1 y 2. Muy bien. Vamos a la 3. Uy, qué fácil. Un regalo de fin de ciclo prácticamente. Región siberiana, ¿con cuál la relacionamos? Región siberiana. Con la B, en alguno de sus espacios fríos se explota carbón y petróleo. Ya. Región central, con la C. En su sector, la agricultura y ganadería de subsistencia, como en Mongolia. Región suroccidental, por ejemplo, países árabes. La agricultura es limitada, pero posee grandes yacimientos de petróleo. Y la región monzónica, China e India. Con la A, se desarrolla una agricultura tecnificada, producción de arroz y té. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es la letra C, categórico, la C.
1B, 2C, 3D, 4A. Muy bien. Y la última, para ponerle la cereza en la torta. Ya, primero, ubiquemos algunos lugares. Antes de resolver las proposiciones, dígame, ¿dónde está A? En la península arábiga. ¿Dónde está B? En la India. ¿Dónde está C? En Filipinas. Si se percata, la C está en Filipinas, es un archipiélago. La E corresponde a qué península? A la de Corea. La E es la península de Corea, dividida entre dos países. Y la D corresponde a qué país? A Rusia. No, la D está muy al norte, corresponde a Rusia. La D es Rusia. ¿Qué zona de Rusia? Siberia rusa, ¿no? Esa es Siberia. Ahora, ya identificadas las zonas, podemos responder mejor. Dice A y B, o sea, península arábiga e India, o si gusta, península del Indostán. Forman parte del sector suroccidental. ¿Verdadero o falso? Las dos se ubican en el sector suroccidental. ¿Qué dice? Falso. Solamente la A. No, es falso, jóvenes, cuidado. Porque nos dicen que las dos están en el suroccidente. La A sí, pero la B no. La B solamente está en Asia Meridional. Recuerde que habíamos nosotros dividido Asia en regiones, ¿recuerda? Recuerda que habían colores para cada zona de Asia. Oriental, suroccidental, suroriental, ya. Tengan presente eso. La segunda, A, península arábiga, está ubicada entre el Mar Rojo, ¿verdad? Acá está el Mar Rojo, y el Golfo Pérsico. Eso es verdadero. 3. E y C, E y C son relieves situados en el sector oriental. Ya, E sí. Pero C, pregunto yo, C, jóvenes, ¿en qué sector de Asia está? En el sector suroriental. Por tanto, es falsa. C está en el suroriente. Y la última, en la zona D se encuentra la región siberiana. Eso es verdadero. Jóvenes, ¿hay clave o no hay clave? Por supuesto que hay clave. ¿Cuál es? La letra A. Falso, verdadero, falso, verdadero. Bien, jóvenes, miren, hemos resuelto, como debe ser, las 4 preguntas. Y recuerde que ya habíamos nosotros culminado los 10 órganos constitucionales autónomos en cívica. Ahora usted dirá, profesor, si ya terminamos los 3 poderes, la semana pasada culminamos los 10 organismos autónomos, ¿qué veremos el día de hoy? Ya escuchen. Los 3 poderes del Estado y los 10 órganos constitucionales autónomos corresponden a qué nivel de gobierno: nacional, regional o local. Cuando hablamos del Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el TC, la JNJ, la OMPE, el RENIEC, la Contraloría, el BCR, la SBS, el Ministerio Público. Jóvenes, en todos los casos nos referimos a qué nivel de gobierno. Muy bien, María. Perfecto, Nicolás. Estamos hablando de gobierno nacional. ¿O acaso, pregunto yo, cada región tiene su propio Congreso? Pregunto, ¿cada región tiene su propio Congreso? No. ¿Cada región tiene su propio sistema de justicia? No. ¿Cada región tiene su propio tribunal constitucional? No. ¿Cada región tiene su propio jurado nacional de elecciones? Ya, ese es el último no, ¿ya? No, no, no y no. Como decía un lema por ahí, 40 veces no, ya. Ahora usted dirá, profesor, si todos esos son niveles de gobierno nacional, ¿significa entonces, profesor, que ahora veremos los otros 2 niveles? Sí. Jóvenes, en orden. Luego del gobierno nacional, ¿qué nivel de gobierno sigue? Luego del gobierno nacional, en orden. Muy bien, viene el gobierno regional.
que lo vamos a ver ahora. Gobierno regional. Y luego del gobierno regional, el último, ¿cuál es? ¿Cuál es el tercer nivel de gobierno? El local. Perfecto. Lo está haciendo muy bien. No se equivoque con la siguiente pregunta. ¿A cuál de los dos niveles de gobierno también le decimos gobierno municipal? ¿Al local o al regional? ¿Las municipalidades corresponden a qué nivel de gobierno? Felicitaciones, es correcto, al gobierno local. Pero ese gobierno local o municipal se subdivide en dos, o sea, hay dos subniveles. ¿Me puede decir cuáles son esos dos subniveles en los cuales se divide el gobierno local o municipal? Ya, yo le ayudo con uno. Provincial. ¿Y el otro cómo se llama? O sea, hay municipalidades provinciales, pero también tenemos municipalidades, ¿qué? Distritales. Y como veremos más adelante, hay incluso en algunos lugares un tercer nivel de municipalidad. A ver, aquella persona que haya leído el material previamente, dígame, ¿cuál es ese tercer tipo de municipalidad? No es muy común. No, no es vecinal, pero está más cerca al vecino, ¿es verdad? Muy bien, Nicolás. Municipalidades de centros poblados. Profe, no la conocía. ¿Sabe por qué no la conocía? Porque usted no vive en alguno de esos centros poblados. Luego veremos sus características. Bien, comenzamos. Hablando del gobierno, bueno, en general, del gobierno local y regional. Gobierno regional. Ley orgánica de gobiernos regionales. Tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones, o sea, las regiones. Gobierno local. Marco legal. Ley orgánica de municipalidades. Ejercen jurisdicción en una provincia, en un distrito o centro poblado. En las imágenes tenemos allá el gobierno, la sede del gobierno regional cayó en la avenida Fosse, cerca del aeropuerto. Y aquí el Consejo Municipal de Lima Metropolitana. ¿Dónde? En la Plaza de Armas. ¿Alguna vez ha paseado por cerca de este edificio? ¿Le ha tomado fotos a sus balcones de madera? ¿Se cruzó con Muñoz llegando en bicicleta a la municipalidad? De repente sí. Bueno, en realidad eso lo hacía en las primeras semanas. Llegaba en bicicleta el alcalde. Luego dejó de ser noticia y ya venía con su carro. Bien. Antes de hablar de los gobiernos locales y regionales, mire si escucha el siguiente ejemplo. Yo me imagino que usted, como todos los días, se levanta muy temprano, ¿no? ¿Puedo asumir eso, jóvenes? ¿Que usted se levanta muy temprano? ¿O será posible que usted se levante 5 para las 8 y apurado prende la laptop mientras se cepilla los dientes y espera las 9:50 para recién desayunar? Yo no creo, ¿no? No creo que usted haga eso. Bueno, vamos a asumir que usted se levanta 5:30 de la mañana. ¿Qué hace en la primera hora? Repasa los cursos que tocan precisamente ese día. Media hora hace sus ejercicios, se mete un duchazo y en lo que le queda de tiempo, que es más o menos una hora y algo más, usted es el elegido, el valiente de la casa, que sale a comprar pan con doble mascarilla y una careta para evitar que las gotículas lleguen a sus globos oculares. El punto, joven, es que usted hoy día salió muy temprano, salió a las 7 a comprar pan. Feliz como todos los días. Da el primer paso en la calle, en la vereda para ser más exactos, y jóvenes, mire lo que pasa. Debajo de la suela de su zapatilla nueva, blanca y de tela, está el regalito dejado por la mascota de su vecino. Sí, jóvenes, parece un mal día. Usted no se deja amilanar por ese problema,
a pesar de que sus zapatillas están embarradas, sigue caminando, se limpió y sigue caminando, y luego, jóvenes, pisa un hueco y se dobla el talón, se disloca, pero usted sigue adelante, cojeando, va a cruzar la pista y antes de llegar a la esquina, retrocede porque ve que frente a usted está un Monte Everest de basura. Hace 2 semanas que el camión respectivo no pasa por ahí. Prácticamente ese muladar se ha convertido en un propio ecosistema. Hay depredadores y seres autótrofos en esa montaña, jóvenes. Tiene vida propia. Ese es el tercer problema. Mientras usted huye del mal olor, de ese vector de enfermedades, le roban su celular. Un amigo del ajeno, aprovechando su descuido, le arrancha el celular. Ya. Yo sé que por ahí, profe Talía, su ejemplo es muy trágico, pero nos va a servir. Mire lo que ha pasado. Pisa el popó del perro de su vecino. Se disloca pisando un hueco en la vereda. Queda aturdido por la basura en una esquina. Y encima le roban el celular. Pregunto, ¿es culpa de qué nivel de gobierno la existencia de esos problemas? ¿Será posible que usted, en ese momento de ira, diga, ¿es culpa de Sagasti? Pública, sea quien sea, ese tipo de problemas. Yo le digo esto porque hay gente que cree que todo es culpa del gobierno y se olvida que existen otras instancias. Y es correcto como usted menciona, esa es responsabilidad de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque es el nivel de gobierno que está más cerca al vecino. Es el primer canal de comunicación con la sociedad civil. Bien, veamos ahora sí las características en general, jóvenes. Gobierno local o municipal es una entidad básica de la organización territorial del Estado e instancia de gobierno. Elementos como si fuera un Estado en pequeño: territorio, población, organización, del cual hablaremos después. Es el canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos. Se basa en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado. Goza de autonomía política, económica y administrativa. Está sujeto a las leyes y disposiciones que, de conformidad con la Constitución, regulan el sector público. Sobre las municipalidades, estas se dividen en dos grupos. Primero, según su jurisdicción y según régimen especial. Según su jurisdicción, ya lo dijimos, tenemos municipalidades provinciales, ejercen jurisdicción sobre una provincia. Municipalidades distritales, sobre el territorio de un distrito. Y municipalidades de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo Consejo Provincial, a propuesta del Consejo Distrital. Ejemplo, tenemos aquí la Municipalidad del Centro Poblado de Alto Salcantay, que pertenece al distrito de San Sebastián y al gobierno, a la región Cusco. Sujetas al régimen especial, se dividen en dos. Por ser la capital, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicadas en zona de frontera. Ejemplo, la Municipalidad Provincial de Moo, en Puno, cerca a la frontera con Bolivia. Órganos de los gobiernos locales. Mucha gente cree que el alcalde en un distrito o provincia, en una municipalidad provincial o distrital, es un señor feudal que gobierna de manera déspota. No es así. Si no es cierto, la cabeza visible de una municipalidad es la alcaldía, recuerde que tenemos al Consejo Municipal primero. ¿Y qué es el Consejo Municipal? Es el alcalde, correcto, pero con los regidores. Ya luego tenemos al alcalde en forma individual, que es como el presidente de la municipalidad. Es el órgano ejecutivo del gobierno local.
El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Pero también tenemos los órganos de coordinación. Por ejemplo, el Consejo de Coordinación Local Provincial, el Consejo de Coordinación Local Distrital y no se olvide, indispensable para el presupuesto participativo. ¿Recuerda cómo se llama cuando los vecinos se organizan? Lo mencionamos en la clase 4 o 5 de cívica como juntas vecinales. Bueno, su nombre formal es Junta de Delegados Vecinales, pero si usted le llama juntas vecinales no hay problema. En la foto vemos, primero, al Consejo Metropolitano de Lima, el alcalde y los regidores. Mire, están alzando la mano. Y aquí, al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Como le dije la semana pasada, el alcalde de Lima es una especie de superalcalde, porque también tiene funciones de gobernador regional. Recuerde que Lima es una provincia especial que no pertenece a ninguna región. Competencias y funciones. Primero, administración territorial y normativa. Por ejemplo, ¿de qué se encarga? Zonificación y uso del suelo. Esto es importante. Aquí determinan si la zona es agrícola, es industrial. Catastro urbano y rural, que es la lista de los inmuebles. Habilitación urbana. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. Acondicionamiento territorial. Renovación urbana o rural. Cobro del impuesto predial, esto que paga su papá cada 6 meses, también llamado autovalúo. Y promulga ordenanzas municipales. Recuerde que las ordenanzas municipales tienen rango de ley. La clásica que todos han visto es el letrero que dice prohibido arrojar basura o desmonte. ¿Y qué dice en la parte inferior? Ordenanza municipal número tal. Ese tipo de normas son emitidas por las municipalidades. También tenemos convivencia y participación ciudadana. Miren la imagen de la izquierda, vemos a una niña alegre con su bigote de leche, ¿no? Programa del vaso de leche. Programas sociales. Seguridad ciudadana, serenazgo. Fomento del turismo local. En la imagen de la derecha, el Mirabús. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal. Expedición de licencias de funcionamiento de negocios y otros, como discotecas, restaurantes. Más competencias. Desarrollo cultural y sostenible, las famosas vacaciones útiles en su municipalidad. Hay algunos locales que se llaman inclusive Casa de la Juventud, Casa del Adulto Mayor. Educación, cultura, deporte y recreación. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas en materia ambiental. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. Tránsito, circulación y transporte público. Cuidado de parques y jardines. Cuidado de la limpieza. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico. Y ahora vamos a ver las funciones del gobierno regional, que es más sencillo. Las características son las mismas, jóvenes. Es una instancia de gobierno, es una persona jurídica, tiene jurisdicción en las propias regiones, se basa en la misma visión, Estado democrático unitario, y emana de la voluntad popular, o sea, sus autoridades son elegidas por el pueblo cada 4 años. Finalidad: fomentar el desarrollo regional integral sostenible promoviendo la inversión pública. O sea, abarca un espacio más grande que las municipalidades. Organización. La cabeza, el Consejo Regional, órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Luego viene la gobernación regional. Es el órgano ejecutivo del gobierno regional, comandado por el gobernador regional. Uno cree también que el gobernador regional es el todopoderoso. No, hay un consejo regional que lo fiscaliza. Hay consejeros regionales que son como regidores. Y el Consejo de Coordinación Regional. No se olvide que cada 4 años votamos. No hay reelección para gobernadores y vicegobernadores. Y las funciones de organización y gestión. Aprobar su organización interna y presupuesto. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional, que abarca las provincias y distritos. Administrar sus bienes y rentas. Normativas y legislativas. Así como las municipalidades emiten ordenanzas municipales, los gobiernos regionales emiten ordenanzas regionales, aunque acá no se menciona.
pero se llaman ordenanzas regionales, también tienen rango de ley. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. Y por último, y esta es la principal diferencia con las municipalidades, la gestión socioeconómica, promover el desarrollo socioeconómico regional. O sea, abarca más espacio que las municipalidades. Y mire otro, funcionan como si fueran un estado en chiquito. Promover y regular, ¿qué cosa? Actividades como agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación. Fomentar la competitividad, las inversiones también. Y las preguntas respectivas, jóvenes. La primera, un funcionario del gobierno afirma que es competencia municipal el fomento del turismo local sostenible y que para el logro de este objetivo se debe reglamentar dicho servicio público. Jóvenes, si hay que reglamentar, ¿de dónde mandan? ¿De dónde mandan los reglamentos y las normas? ¿De la alcaldía o del consejo? Eso está fácil, jóvenes. ¿De la alcaldía o del consejo? Y la respuesta es la B, del consejo, no se olvide. Del consejo, no del alcalde. En la 2, el Comité de Gestión del Centro Poblado de Bichón, en San Pedro de Chaná, provincia de Huari, solicita a la entidad normativa del gobierno local crear una municipalidad en dicha circunscripción. Tomando como base lo escrito, identifica el valor de verdad. Veamos la clave. Sería la letra B. Las dos primeras son verdaderas. Requiere esto aprobación del Consejo Municipal Provincial y opinión favorable del Consejo Municipal Distrital para que se forme este comité de gestión. Bien, 2 la B. 3. Un ciudadano dedicado al rubro de pequeña minería solicita un petitorio para la concesión de una extensión al gobierno regional. ¿Corresponde esta a una función del gobierno regional? Y la respuesta es sí, porque el gobierno regional está facultado para otorgar concesiones a la pequeña minería. 3, la D. Y la última, jóvenes, nos vamos. Nos vemos por última vez la próxima semana. Un funcionario del sistema electoral informa a los ciudadanos que en la próxima contienda electoral, regional y local, se debería elegir de forma responsable a las próximas autoridades, ya que éstas administran temporalmente los recursos dentro de sus jurisdicciones. Sobre estas autoridades regionales y locales, ¿qué es correcto afirmar? Sobre las dos, ¿qué es correcto afirmar? Que su mandato es irrenunciable, pero revocable si actúan fuera de ley. La clave sería la letra C, porque corresponde a los dos tipos de gobiernos, locales y regionales. Bien, jóvenes, pausamos la grabación.